Hola, les saludo en el amor de Cristo desde la isla Parque Cautín de Temuco, un ambiente hermoso ubicado en el corazón de esta ciudad del sur de Chile. Quisiera compartirles algo hoy día acerca del discernimiento. Partiremos de Mateo capítulo 16, cuando el Señor Jesús increpa a los fariseos y saduceos que le pedían señal del cielo. La respuesta del Señor es muy reveladora. Le dice: ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Esta frase revela el gran problema que tenían los judíos en los tiempos del Señor. Habían transcurrido 4000 años desde Adán. Dios había hablado a través de los profetas a su pueblo Israel. Muchas y variadas palabras, muchas formas Dios había utilizado para hablarles. Y llegado al punto en que todas aquellas cosas que el Señor les había hablado estaban encontrando su cumplimiento, ellos no tenían ojos para verlas. Ellos podían distinguir cuándo iba a llover al día siguiente o cuándo iba a estar el cielo nublado al día siguiente, pero no tenían ojos para ver el tiempo que estaban viviendo, ni menos aún ver a quién estaba delante de ellos. Este es un gran problema, porque los fariseos y los saduceos eran conocedores de la ley de los profetas. Ellos eran eruditos en la palabra de Dios. Sin embargo, carecían de un elemento extraordinariamente importante, que es la capacidad de ver más allá de lo que las palabras dicen, poder percibir el espíritu de las palabras. Ellos veían solo cosas externas, pero no veían las cosas profundas, las cosas que solo el espíritu conoce y que solo el espíritu puede revelar. Esto es un llamado de atención para nosotros, que vivimos también al fin de una era. Lo que aquí se describe en Mateo 16 era el fin de una era, lo mismo que ahora. En aquel tiempo era el fin de la ley, el fin de la dispensación del antiguo pacto. Era el tiempo del cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Todo había apuntado hacia el Mesías y en ese momento ellos lo tenían frente a sus ojos y no lo supieron reconocer. Nosotros, en cierto sentido, estamos en iguales condiciones que ellos. Estamos terminando también una era. Han pasado 2000 años desde que el Señor Jesús fue a la cruz y luego resucitó y ascendió a los cielos. Y estamos prontos a ser testigos presenciales de un hecho extraordinariamente grande que nunca ha contemplado ni vivido la humanidad, que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay señales por doquier y sobre todo que el Espíritu está hablando al corazón de su pueblo. A los profetas de hoy les está mostrando que es el tiempo, que todo está casi cumplido, que en los cielos hay movimientos porque pronto vendrá el Señor con sus ángeles para rescatar a la iglesia de un mundo que cada día se aleja más de Dios, que es más hostil y más enemigo de Dios. Discernimiento. Cuán importante es. Tanto así que en 1 Corintios capítulo 12 nosotros encontramos que entre los dones espirituales hay un don del discernimiento de espíritus. Es necesario conocer. Juan en su primera epístola nos dice que habrá al final de los tiempos muchos engañadores, muchos anticristos, que se harán pasar por hombres piadosos, como enviados de Dios. Sin embargo, ellos están irrumpiendo en el mundo por obra del inicuo. Y en ese momento tendremos que tener discernimiento para saber quiénes son y quiénes no son. El discernimiento.
En las Escrituras nosotros encontramos personas que tuvieron distintas clases de discernimiento, distintos grados y niveles de discernimiento. Si vamos al libro de los Hechos para ver el testimonio de Esteban, podemos darnos cuenta de lo que este hombre de Dios fue capaz de ver, inspirado y alumbrado por el Espíritu Santo. En los últimos pasajes de su discurso, antes de ser apedreado, Esteban le dice a esa concurrencia de judíos religiosos: vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Esteban acusa a los que le escuchan de que ellos, al igual que sus padres, han estado del lado contrario de Dios. En vez de recibir a los enviados de Dios, ellos los han rechazado y aún más les han dado muerte. En otra oportunidad, el Señor les había dicho que ellos, contra todo lo que presumían, ellos también seguían el camino de sus padres. En el sentido, cuando ellos decían: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ellos presumían de que si hubiesen vivido en el pasado, los días de aquellos grandes profetas, ellos no hubieran participado de sus asesinatos. Sin embargo, el Señor les dice: ustedes hubieran hecho lo mismo, y de hecho hicieron lo mismo. Porque no solo mataron un profeta, sino mataron al justo, al Hijo de Dios, al Mesías, al cual no recibieron, al cual rechazaron y al cual llevaron a la cruz. Esteban, que tenía ojos ungidos para ver más allá de lo que sus contemporáneos veían, él increpa y denuncia lo que ellos tenían, ese mal endémico de los judíos, de tener una vista corta, ojos cegados, un entendimiento entenebrecido, porque ellos no eran capaces de ver las cosas como Dios las veía. En Hechos también encontramos el testimonio de un hombre erudito en cuanto a la ley, respetado y admirado por todos en su época, Gamaliel, el maestro de Saulo. Este hombre tenía algún grado de discernimiento cuando se trató de juzgar a los apóstoles, Pedro y Juan. Sin embargo, su discernimiento era insuficiente. Era un discernimiento político. Su respuesta y su consejo fue un consejo diplomático. Si él hubiese tenido un discernimiento claro para ver que Pedro y Juan eran seguidores del verdadero profeta, de Jesús, el Mesías, entonces no hubiera hablado las palabras que habló, no hubiera consentido en que los apóstoles hubiesen sido castigados. Él dijo: apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando dice: si este consejo o esta obra se desvanecerá, mas si es de Dios. Esos condicionales nos indican que Gamaliel no estaba seguro. Él dudaba porque no tenía claridad. Entonces él opta por una posición neutra, intermedia. No nos toquemos porque puede ser de Dios.
Si no es de Dios, va a caer. Van a caer por su propio peso. ¿Se dan cuenta ustedes? Es fácil tomar palco, lavarse las manos y decir, yo no me comprometo. Un diplomático quiere estar bien con todos. Oh, necesitamos ojos ungidos para ver lo que Dios está haciendo y para ver las cosas como Dios las ve. Estamos en el fin de una era y nosotros necesitamos tener los ojos ungidos. Y esto solo puede ser hecho por el Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, ellos no pudieron ver porque tenían los ojos cegados. Nosotros podemos ver lo que Dios está haciendo. No sea cosa que nos ocurra lo que ocurrió con el centurión. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hizo el centurión? Luego de la crucifixión y muerte del Señor, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, el centurión y los demás que estaban ahí dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Qué tarde para llegar a esa conclusión. Qué lamentable. Tuvo que ver hechos portentosos. El sol que se oscurece, los sepulcros que se abren, un terremoto que conmueve la tierra, para recién percibir que este hombre sí era el Hijo de Dios. Nosotros no necesitaremos ver, porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas, roguemos al Señor para que por su Espíritu tengamos los ojos alumbrados, ungidos, y podamos ver a tiempo lo que Dios hace y ponernos del lado de Dios. No ser espectadores, no solo tomar palco para ver cómo otros luchan, cómo otros vencen, cómo otros corren, cómo otros reconocen, cómo otros se inclinan y se postran delante del Señor, sino que también seamos nosotros los que estemos allí entre los que se postran y reconocen su señorío y su reino. Que el Señor nos conceda esa gracia, discernimiento espiritual, para que no sea tarde, para que no ocurra que demasiado tarde nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo. Amén.